En los días en que un imperio de hierro dominaba el mundo y las voces de los profetas parecían haberse apagado en el eco del tiempo, un médico decidió registrar con precisión divina los pasos de un hombre cuya compasión trastornaría la historia. Era una tierra oprimida, un pueblo cansado de esperar, y sin embargo, algo se movía entre las sombras. Una luz suave, casi imperceptible, comenzaba a despertar en medio de la oscuridad. Sus palabras no eran gritos de poder, sino susurros que sanaban el alma. Tocaba leprosos, comía con pecadores, levantaba a los caídos con una ternura que desarmaba a los poderosos. Aquellos que lo miraban veían en él la mezcla imposible entre la fuerza del Creador y la fragilidad del hombre. En sus ojos ardía una misericordia que ningún sabio podía entender y que ningún tirano podía detener. El Evangelio de Lucas no es solo una narración, es un testimonio del amor que descendió para abrazar a los olvidados. A través de sus páginas resuena la voz de Dios hecha carne, la historia de un Salvador que eligió la compasión antes que la corona. Y tú, estás a punto de contemplar cómo la eternidad se inclinó hacia la humanidad para escribir, con manos heridas, la historia más hermosa jamás contada. Hay relatos que nacen del rumor, de la tradición y del recuerdo, pero hay otros que surgen de la necesidad de preservar lo sagrado con precisión. Así comienza la historia de un hombre instruido, un médico que no fue testigo ocular del Nazareno, pero que sintió en su espíritu el llamado de registrar con detalle la vida de aquel que transformó el curso de la eternidad. Su nombre era Lucas. No fue apóstol, ni profeta del antiguo pacto, sino un siervo observador, un buscador de verdad que decidió escribir con la precisión de la ciencia y el fervor de la fe. En un mundo cubierto por la sombra del poder romano y la corrupción del alma humana, Lucas se alza como un cronista del cielo en medio del polvo de la tierra. Su mente racional no anulaba su devoción, al contrario, la alimentaba. Cada testimonio, cada detalle, cada gesto de compasión que registraba se convertía en una pincelada del cuadro más grandioso jamás pintado, el Dios que se hizo hombre para tocar la miseria de los hombres. Lucas comprendió que el mensaje de Jesús no podía quedarse como un eco lejano, debía convertirse en un registro eterno, en una medicina del alma para futuras generaciones. Imagina la escena, una habitación silenciosa iluminada por una lámpara de aceite. Sobre la mesa, rollos de papiro y fragmentos de relatos amados. Lucas inclina su rostro sobre las palabras y escribe mientras los recuerdos relatados por los discípulos cobran vida. Su pluma vibra cuando escucha el nombre de María, o cuando alguien describe el rostro sereno del Maestro. Cada palabra escrita lleva el pulso de quien no solo registra hechos, sino busca las huellas del amor divino en la historia humana. ¿Alguna vez has sentido que alguien debía haber anotado con cuidado lo que Dios hizo en tu vida para que otros también lo supieran? Eso fue lo que movió a Lucas. Lucas era médico, pero en su corazón palpitaba el alma de un narrador celestial. Sanaba cuerpos con hierbas y aceites, pero sanaba almas con palabras llenas de fe. Cuando escuchaba a los seguidores de Jesús, comprendía que aquella historia no podía perderse. Había que ponerle forma, había que escribirla con la precisión del corazón. Sus conocimientos de medicina le dieron el don de observar detalles que otros ignoraban, los gestos, las miradas, la fragilidad. No escribió desde la distancia, sino desde la empatía. Lo hizo con la ternura de quien entiende el dolor humano. El propósito de su evangelio era claro, confirmar la certeza de la fe a aquellos que ya creían, fortalecer las manos temblorosas y curar el alma de los que dudaban. Lucas comienza su relato con una declaración solemne de orden y verdad. No desea emocionar, desea mostrar la grandeza divina con la estructura de un testimonio creíble. Su estilo revela la esencia de un hombre que vio en la precisión una forma de adoración. Cada versículo que escribió parece bañado por la mirada misericordiosa de Cristo. No solo narró milagros, sino que diseccionó el alma de la compasión. En aquellos tiempos, la palabra escrita era un acto casi sagrado. No existían las prensas ni los libros como los conocemos hoy. Cada copia era una ofrenda de esfuerzo, tinta y oración. Lucas dedicó años a recoger los relatos de quienes habían visto con sus propios ojos al Redentor. María, los discípulos, los seguidores anónimos.
Cada voz era un fragmento del mosaico de la gracia. De esas voces dispersas nació el Evangelio que hoy ilumina los corazones, un texto que no se detiene en las genealogías ni en los linajes, sino que se adentra en el alma del mensaje, la misericordia. Su Evangelio no busca impresionar con datos históricos, sino hacerse carne en cada lector. Porque lo que Lucas escribió no fueron solo eventos, sino pulsos de eternidad. Cristo curando al leproso, perdonando a la mujer caída, abrazando al niño que el mundo despreciaba. No hay acto pequeño en su narrativa. En cada gesto ve un milagro, en cada palabra, una promesa. Es como si el médico viera al gran sanador actuar en cada línea. Y quizás, en su interior, comprendía que el mismo Jesús que tocó a los enfermos del alma también lo había alcanzado a él, sanando la incredulidad que a veces nace entre la ciencia y la fe. El estilo de Lucas está impregnado de compasión, de humanidad. A diferencia de otros evangelistas que destacan la majestad o la ley, él destaca el abrazo, la lágrima, la mirada. Describe a un Mesías que llora con los que sufren, que come con los marginados, que toca donde otros temen acercarse. Su narración fue un refugio para los cansados de la religión vacía. Cada frase parece susurrar, la salvación no está en la grandeza, sino en la cercanía. ¿Puedes imaginarlo? El Dios eterno inclinándose para mirar el dolor de un mendigo. Ese es el Dios que Lucas presenta. Detrás de cada palabra escrita hay una intención divina. No fue casualidad que Dios eligiera a un médico para relatar la vida de su hijo. Porque ningún otro como un sanador podía entender el lenguaje del dolor humano. La medicina del cuerpo le enseñó que el cuerpo sin vida es solo un recipiente. Pero cuando oyó de Jesús, comprendió que hay otra medicina, una que penetra el alma y la restaura. Así, su escritura se convirtió en una extensión de su profesión, sanar. Pero esta vez, sanar con verdades eternas. Mientras muchos hablaban del poder de Jesús, Lucas buscaba transmitir el corazón de su misión, la compasión. Porque el Evangelio no es solo una historia de prodigios, sino una historia de encuentros. Lucas escribió sobre mujeres ignoradas por la cultura de su tiempo, sobre niños que eran considerados insignificantes, sobre extranjeros despreciados que fueron alcanzados por la gracia. Él vio en ellos el reflejo más puro del reino, aquellos que el mundo no considera dignos, Dios los llama suyos. Esa mirada misericordiosa es el hilo dorado que une todo su relato. Hubo un detalle que siempre lo conmovía, el perdón. Nadie como Lucas registró las palabras del crucificado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras, cargadas de poder divino y ternura humana, resumen todo el mensaje que él quiso preservar. En su interior, comprendió que la misericordia no era una emoción pasajera, sino el corazón mismo de Dios latiendo dentro de la historia humana. Por eso, cada escena descrita en su evangelio resuena con esa justicia compasiva que transforma y restaura. A medida que escribía, las sombras de la muerte y la persecución crecían en el mundo cristiano. Sin embargo, Lucas no temió. Sabía que registrar aquella historia era, en sí mismo, un acto de esperanza. No buscaba gloria personal ni reconocimiento humano. Lo movía el deseo de que cada generación posterior recordara que Jesús no vino solo a gobernar desde los cielos, sino a caminar entre nosotros. Lo que estaba escribiendo no era un libro, sino una lámpara encendida en medio de la noche de la humanidad. Si cierras los ojos y escuchas las palabras del Evangelio de Lucas, casi puedes sentir su pulso detrás de la narración. No su pulso físico, sino el del espíritu que lo inspiró. Porque no fue su inteligencia la que produjo aquella obra inmortal, sino su entrega silenciosa. Era un hombre que observaba el mundo con los ojos de la fe y con la precisión de un médico. Así, cada frase cobra vida, cada escena respira. Y el espectador del alma, quien lo escucha, siente que algo dentro de sí también está siendo sanado. Lucas entendió que relatar la vida de Cristo no era solo recordar el pasado, era abrir una puerta al presente. Cada vez que alguien escucha su evangelio, el mismo poder que tocó a los enfermos de Galilea vuelve a tocar corazones. Y ahí está el propósito eterno de su obra, que nadie, en ningún rincón del tiempo, se sienta fuera del alcance del amor divino. Porque Jesús sigue siendo el médico de las almas, y Lucas, su cronista eterno. Así comienza la historia de un evangelio escrito con tinta y lágrimas, con sabiduría y humildad. Un mensaje que enciende esperanza entre los quebrantados. Un registro que no pretende ser teoría, sino testimonio viviente. Hoy,
más de 2 milenios después, sigue hablándonos en el silencio, diciéndonos que la fe no necesita pruebas cuando el corazón ya ha sido tocado por la verdad. Lucas, el médico que escribió La Misericordia, no solo narró una historia, dejó al mundo la receta para volver a creer. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La historia comienza en el silencio. Israel ha guardado esperanza durante siglos, aguardando una voz profética que revele el cumplimiento de las promesas antiguas. Las sinagogas resuenan con las lecturas de Isaías y Daniel, pero no hay señales visibles. Sin embargo, en el corazón de Jerusalén, un hombre de edad avanzada camina día tras día hacia el templo, con el corazón cargado de fe y la mente llena de oraciones que parecen perderse en el aire. Su nombre es Zacarías, un sacerdote piadoso, irreprensible, pero marcado por una herida que toda su vida ha llevado con discreción, la ausencia de un hijo. Junto a él, su esposa Elizabeth ha llorado en silencio. Ambos son descendientes de linajes sagrados, pero su vejez se convirtió en una sombra constante que opacaba su alegría. En la cultura de su tiempo, no tener descendencia era visto como una vergüenza, una señal de olvido divino. Sin embargo, frente a las dudas humanas, Dios preparaba una respuesta que haría temblar los cielos. Lo que parecía un final sin fruto sería, en realidad, el preludio del mayor amanecer de la humanidad. Fue en uno de esos días, mientras Zacarías oficiaba en el templo, cuando lo sobrenatural irrumpió en la rutina de lo sagrado. Dentro del santuario, bajo la penumbra ondeante del incienso, apareció un resplandor que ningún aceite podría producir. Un ángel del Señor se presentó frente al anciano sacerdote, y Zacarías sintió que el aire se congelaba. Su cuerpo tembló, su corazón se aceleró, y sus rodillas casi cedieron ante la gloria repentina. El mensajero celestial, con voz serena y autoridad indescriptible, le anunció que sus oraciones habían sido escuchadas y que su esposa tendría un hijo. Su nombre sería Juan, y él sería grande delante de Dios. No solo traería gozo a sus padres, sino que prepararía el camino para el Mesías. Zacarías dudó. El peso de los años, la lógica humana, la desesperanza acumulada, todo se alzó contra la promesa del mensajero. ¿Cómo podría ser? Pero la voz del ángel no se quebró. Le recordó que aquello no dependía de la carne, sino del poder del Altísimo. Aún así, la incredulidad le costó el silencio, el sacerdote quedó mudo hasta que la profecía se cumpliera. Y así, mientras el humo del sacrificio ascendía, también ascendía una nueva era, marcada no por palabras humanas, sino por la manifestación directa del cielo. Dios estaba rompiendo siglos de silencio con una sola promesa. Meses después, en una aldea pequeña de Galilea llamada Nazaret, la historia cambió para siempre. Allí vivía una joven llamada María, pura, sencilla, comprometida en matrimonio con un hombre justo llamado José. Era una muchacha como cualquier otra a los ojos del mundo, pero el cielo la había elegido desde antes de la creación. En una tarde silenciosa, entre los quehaceres domésticos, una luz inusual inundó la pequeña casa. El mismo mensajero divino se presentó ante ella, con una reverencia que parecía invertida, el ángel se inclinaba ante una humana. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María se turbó, pero no huyó. Su corazón, limpio y sensible, escuchó con atención cada palabra que cambiaría la historia. El ángel le anunció que daría a luz a un hijo, y que ese niño sería llamado Hijo del Altísimo. No ocuparía un trono terrenal, sino el eterno trono de David. La promesa rompía toda lógica, María no conocía varón, pero el poder del Espíritu Santo descendería sobre ella. La gloria envolvería su vientre como un manto, y lo imposible se haría tangible. La joven no preguntó con cinismo, sino con humildad. Su respuesta resonó como el eco más puro que haya cruzado la eternidad: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese instante, la eternidad penetró la historia, y el Verbo comenzó a tomar forma en su interior. Desde ese día, María llevó en su vientre no solo a un hijo, sino a la esperanza del mundo. La noticia la impulsó a visitar a su parienta Elizabeth, quien ya esperaba milagrosamente a Juan. Cuando las dos mujeres se encontraron, algo extraordinario ocurrió. El niño en el vientre de Elizabeth saltó de gozo, y el Espíritu Santo llenó la casa.
Fue un encuentro entre dos eras, el anuncio del profeta y la llegada del Redentor. La anciana alabó a la joven, exclamando que era bendita entre las mujeres. María, sin arrogancia, entonó un canto que atravesó los siglos, un himno de humildad y poder, un canto que proclamaba la justicia divina y el derribo de los soberbios. El tiempo pasó, y el anciano Zacarías recuperó la voz al nacer su hijo. Con sus primeras palabras en meses de silencio, glorificó al Dios que cumple sus promesas. Nombró a su hijo Juan, tal como el ángel había dicho, desafiando las tradiciones familiares. En el instante de su obediencia, su lengua se soltó, y profetizó sobre el destino de su hijo, sería la voz que clamaría en el desierto, preparando los caminos del Señor. El silencio de su alma se transformó en un torrente de alabanza, y las aldeas vecinas murmuraban con asombro, ¿qué será de este niño? La respuesta quedaría escrita en la historia, sería el heraldo de la luz. Mientras tanto, María regresó a su hogar llevando el secreto más glorioso de la tierra. En su interior crecía la promesa viva, invisible a los ojos humanos, pero percibida por el universo entero. Cada respiración era un acto de fe, cada movimiento en su seno un recordatorio del plan eterno. Y mientras José dormía inquieto, perturbado por lo inexplicable, un ángel se le apareció en sueños. El mensaje fue claro: no temas recibir a María como esposa, porque lo que ha nacido en ella proviene del Espíritu Santo. José, aunque confundido, eligió creer. Su obediencia fue la llave del cumplimiento. La llegada del Mesías no fue anunciada en palacios, ni en banquetes, ni entre los poderosos. Fue un secreto divino compartido con los humildes, un mensaje susurrado a los corazones limpios. Desde el cielo, los ángeles observaban con reverencia cómo el creador de las galaxias se hacía pequeño dentro del vientre de una joven. No había trompetas humanas, pero en el silencio del cosmos resonaba una sinfonía celestial. Los planes de Dios rara vez son ostentosos, son como semillas que germinan en la oscuridad antes de llenar el mundo de vida. La historia de Lucas nos permite ver el lado humano y espiritual de estos eventos. Como médico, registra los tiempos, los nombres, las reacciones. Como creyente, contempla la eternidad abriéndose paso entre paredes terrenales. Ningún escritor narró con tanta precisión los actos del cielo interactuando con la tierra. Cada anuncio divino que él describe lleva la delicadeza de un milagro quirúrgico. No hay exceso de palabras, hay certeza, reverencia y poder. Para Lucas, los milagros no son espectáculo, son diagnósticos del alma humana restaurada por la fe. Y así, antes de que Cristo naciera, el mundo ya temblaba. Porque el cielo había hablado otra vez, y esta vez no a través de relámpagos ni terremotos, sino a través de una niña, un sacerdote y una madre anciana. Cada uno fue un eslabón del plan perfecto, imposible de ver hasta que se cumpliera. El Dios que parecía callar durante siglos había estado actuando en silencio. Y cuando decidió hablar, lo hizo con la voz de la esperanza. Lo que venía no sería solo un nacimiento, sino la irrupción de la vida misma en medio de la muerte. Elizabeth dio a luz con gozo. María, con ternura, aguardó su momento. Los cielos, expectantes, se inclinaron sobre la tierra. La historia redentora estaba en movimiento. La misericordia había sido anunciada, no desde un trono, sino desde los hogares sencillos de los fieles. Allí comenzó la revolución divina que no usaría espadas, sino palabras. El portador de la vida ya estaba por llegar, y su presencia dividiría la historia en un antes y un después que nunca terminaría. Así avanza el relato de Lucas, la exactitud de un médico y la sensibilidad de un profeta. En su pluma se mezclan la ciencia del detalle y el fuego de la revelación. Lo sobrenatural se hace cercano, y lo trascendente se vuelve íntimo. El anuncio angelical, los vientres que se llenan de promesa, las lágrimas de gozo y las canciones de alabanza, todo forma el preludio de la encarnación. Aquel que vendría no nacería entre sabios, sino entre corazones preparados. El cielo estaba a punto de tocar la tierra, y la humanidad jamás volvería a ser la misma. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El mundo dormía bajo el manto frío de la noche cuando el Creador decidió irrumpir en la historia.
Lejos de los palacios y los templos, en un rincón olvidado de Judea, estaba a punto de suceder el acontecimiento que separaría la historia en un antes y un después. Los hombres poderosos del mundo seguían dictando leyes y levantando imperios sin saber que, en un humilde establo, el rey verdadero se preparaba para nacer. Mientras los ejércitos dormían y las riquezas descansaban en cofres dorados, el cielo entero contenía la respiración. José y María habían viajado desde Nazaret hasta Belén por mandato imperial. El edicto del César obligaba a todos a empadronarse en su ciudad de origen. El camino era largo, pedregoso y húmedo, y la joven María ya sentía las punzadas del alumbramiento acercarse. Bajo el resplandor pálido de la luna, la pareja buscó refugio, pero las puertas se cerraban una tras otra. No había lugar para ellos. No había habitación para el milagro. Finalmente, un establo, el rincón más humilde de la aldea, se convirtió en el escenario elegido por Dios para revelar su gloria. Allí, entre el olor del heno y el aliento de los animales, los brazos temblorosos de una madre envolvieron en tela a aquel que sostendría el universo. La luz de una estrella se filtró a través del techo rústico, iluminando el rostro de un niño que no llora por miedo, sino por misericordia. En ese instante, el infinito se hizo pequeño, el eterno respiró aire humano. El Rey de Reyes había nacido sin trono, sin palacio, sin guardias, pero rodeado por la atención vigilante de los ángeles. La profecía se había hecho carne y aquel establo se convirtió en el corazón palpitante del cielo sobre la tierra. En los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus rebaños bajo un cielo silencioso. De pronto, un resplandor los envolvió. Los hombres endurecidos por el frío y el trabajo cayeron al suelo, cubriéndose el rostro. Una voz resonó como un trueno dulce: «No temáis, porque os traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de gran alegría». Ellos alzaron la mirada y vieron lo imposible, un ejército celestial cantando con voces que llenaban el aire. Era una melodía que no se aprende ni se olvida, era la armonía misma de la creación celebrando su redención. Los pastores, sin dudar, dejaron sus ovejas y corrieron hacia Belén. El temor se volvió asombro, el cansancio se transformó en adoración. Llegaron jadeando, guiados por la luz, y hallaron exactamente lo que el cielo había anunciado: un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Allí, en la humildad absoluta, sus corazones comprendieron lo que los sabios aún no sabían: Dios se había hecho cercano. Se arrodillaron con lágrimas silenciosas, mientras María observaba en silencio y guardaba aquellas cosas en su corazón. La noticia comenzó a circular entre los aldeanos. Algunos sonreían sin comprender, otros se burlaban, pero unos pocos sintieron una paz inexplicable. María, en cambio, comprendía algo más allá de las palabras. Sabía que su hijo sería una espada de verdad que revelaría los pensamientos de muchos. José, con mirada firme, custodiaba el milagro en silencio. Ambos entendían que la gloria de Dios se había revelado no en el poder, sino en la ternura. Aquel niño era la promesa del paraíso restaurado, el eco de las profecías que resonaron durante siglos. Días después, José y María llevaron al niño al templo de Jerusalén, obedeciendo la ley. Allí, un anciano llamado Simeón esperaba desde hacía años el consuelo de Israel. Cuando tomó al niño en sus brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Reconoció en aquella pequeña vida el cumplimiento de todas las promesas. Benigno, con voz temblorosa, pronunció palabras que llenaron el templo de asombro: aquel niño sería luz para las naciones y gloria de su pueblo. También advirtió a María que una espada traspasaría su alma. La profecía había despertado, y su filo sería verdad y dolor. En ese mismo momento, una profetisa anciana llamada Ana apareció y confirmó la visión. Su rostro arrugado brillaba con fe mientras alababa a Dios por haber permitido ver la redención. Su voz resonó entre los muros del templo anunciando que la salvación había llegado. A su alrededor, las personas miraban en silencio, sin entender el peso eterno de aquel acontecimiento. Lucas, al escribirlo, destacó que todo fue testimonio de misericordia. Aquellos días marcaron el inicio del cumplimiento, el cielo respiraba entre los hombres. Los años pasaron, y el niño creció en sabiduría y gracia. Sus padres cada año viajaban a Jerusalén para la Pascua. Cuando tenía 12 años, algo extraordinario sucedió. Al regresar del templo, María y José notaron que Jesús no estaba con ellos. Lo buscaron entre los parientes y vecinos, pero no lo hallaron. El miedo los invadió. Volvieron a Jerusalén con el corazón oprimido, rastreando entre callejones y portales.
Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas que nadie de su edad podría formular. Los doctores de la ley lo miraban con asombro. Su sabiduría trascendía la enseñanza formal, había en su voz un tono de eternidad. Cuando María lo vio, su alma se mezcló entre el alivio y la confusión. Le dijo con voz entrecortada que habían sufrido por su ausencia. El niño, con calma y mirada serena, le respondió que debía ocuparse de los asuntos de su padre. Esa respuesta, sencilla y profunda, dejó eco en la historia. María no entendió del todo, pero volvió a guardar cada palabra en su corazón, como si fueran joyas destinadas a brillar más adelante. Con esa escena termina la infancia del Mesías narrada por Lucas. No se relatan anécdotas triviales ni juegos de juventud, porque no es la curiosidad lo que le interesa al evangelista, sino el propósito. Lucas nos muestra a un niño extraordinario, sí, pero ante todo obediente, sujeto a sus padres, creciendo en comprensión y en favor delante de Dios y de los hombres. Cada paso, cada gesto, cada pensamiento parece ya alinearse con el plan divino que un día lo llevará a Jerusalén para entregar su vida. Es en su evangelio donde percibimos más profundamente la humanidad de Jesús. Lucas lo describe creciendo como cualquiera, pero con una luz interior que guía sus decisiones. En él no hay orgullo ni rebeldía prematura, sino un amor puro y un sentido claro de su destino. El niño que nació entre animales ahora camina entre hombres, aprendiendo el lenguaje, contemplando la creación, sintiendo hambre, sueño, frío. Y en todo eso, la divinidad no se oculta, brilla más precisamente en su humanidad. La historia de este capítulo no solo revela que el Salvador ha nacido, sino que ha decidido caminar los mismos senderos que nosotros. Es el Dios que se deja abrazar, que sonríe y aprende. El Verbo eterno que no rehúye la experiencia de ser humano. Por eso, su nacimiento no fue anunciado a los sabios del Oriente primeramente ni a los señores de Roma, sino a pastores y ancianos. Ellos, sin títulos ni riquezas, fueron los primeros testigos de la encarnación. La grandeza del Evangelio está en ese detalle, la revelación no se da al trono, sino al corazón dispuesto. El mundo no comprendió lo que sucedía. Los gobernantes siguieron gobernando, los soldados siguieron marchando, los templos siguieron recitando plegarias aprendidas. Pero algo había cambiado. Una semilla divina fue plantada en el tejido del tiempo. Aquel niño en quien reposaba el Espíritu Santo sería la respuesta a toda súplica humana. En su respiración estaba la promesa de redención. En su mirada vivía la eternidad. La profecía hecha carne es el acto más sublime de la historia, Dios poniéndose al nivel del hombre para elevarlo al suyo. Y aunque todavía nadie lo conocía más que un puñado de corazones humildes, el universo entero sabía que el plan redentor ya estaba en marcha. Los coros angelicales habían anunciado el comienzo, los ancianos habían confirmado la visión, y el niño crecía entre nosotros como un misterio vivo. El Salvador estaba entre los hombres, pero el mundo aún no lo sabía. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El silencio de 30 años fue roto en las orillas del Jordán. La voz de un profeta resonaba en el desierto llamando a un pueblo adormecido. Juan, el hijo de Zacarías, con el rostro curtido por el sol y la mirada encendida, predicaba arrepentimiento. Su voz era como un trueno espiritual que sacudía las almas, recordando que el reino de Dios se acercaba. Aquel río, testigo de tantos peregrinos, se convirtió en el umbral de algo nuevo, allí comenzaría la obra del Mesías. Entre la multitud apareció Jesús, sin ostentación, caminando entre pecadores que buscaban consuelo. Juan, al verlo, sintió un estremecimiento en su espíritu. Sabía que aquel hombre no venía por necesidad, sino por propósito. Su humildad desbordaba autoridad. Cuando descendió a las aguas, el cielo respondió. La voz del Padre retumbó sobre las corrientes y el Espíritu descendió en forma de paloma. La Trinidad se manifestó ante los hombres y el universo pareció detenerse para presenciar aquel momento eterno. Después del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 40 días y 40 noches de soledad, ayuno y silencio. No había multitudes, no había aplausos, solo arena, viento y tinieblas.
En ese escenario desolador se libró una batalla invisible, un enfrentamiento entre lo eterno y lo temporal. El enemigo se acercó con sus susurros de engaño, ofreciendo pan, poder y gloria. Pero el Hijo del Hombre no buscaba dominio humano, buscaba obediencia perfecta. Cada tentación fue respondida con la palabra de Dios, cada ofrecimiento, rechazado con firmeza divina. Así comenzó su victoria, no con espadas, sino con fidelidad. Cuando salió del desierto, su rostro estaba marcado por el sol, pero en su interior ardía la fuerza celestial. No llevaba corona ni escolta, pero en su voz habitaba autoridad. Regresó a Galilea, y su fama comenzó a propagarse como fuego entre las aldeas. En cada sinagoga enseñaba con poder, sus palabras tenían vida. Donde antes había rutina, ahora había asombro. Los corazones despertaron del letargo religioso, y el murmullo se repetía entre los pueblos: nadie ha hablado como él. En Nazaret, su tierra natal, fue recibido con curiosidad y expectativa. Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y leyó en voz profunda palabras antiguas que resonaron con poder nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Cuando terminó, los ojos de todos se clavaron en él. Con serenidad, declaró que aquella escritura se había cumplido ese mismo día. Un estremecimiento recorrió la sala. Algunos lloraron de emoción, pero otros se llenaron de ira. La incredulidad del pueblo cerró sus oídos al milagro. Intentaron arrojarlo por un precipicio, pero su hora aún no había llegado. Pasó en medio de ellos, intocable, como quien camina con la certeza de su destino. En Capernaum, el escenario cambió. Allí, entre pescadores y comerciantes, comenzó una revolución espiritual. Jesús enseñaba con compasión, pero también con una autoridad que desafiaba a los demonios. En una sinagoga, un hombre poseído gritó con voz distorsionada, revelando el terror del infierno ante su presencia. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?, clamó el espíritu. El maestro lo reprendió, y con un grito final, el demonio salió. El silencio posterior fue profundo. Todos quedaron maravillados. Por primera vez, comprendieron que no solo era maestro, sino señor sobre las fuerzas ocultas. De ahí en adelante, los enfermos comenzaron a buscarlo. Multitudes lo seguían con ansiedad, trayendo paralíticos, ciegos y endemoniados. Jesús no los rechazaba. Sus manos tocaban lo impuro y lo transformaban en santo. Con un solo gesto levantaba al caído, con una sola palabra devolvía la paz. Cada milagro era una ventana abierta al cielo. Lucas describe esos momentos con emoción contenida, como quien asiste a una cirugía del alma. Cada toque del Hijo del Hombre sanaba no solo cuerpos, sino esperanzas rotas. Un día, junto al lago de Genesaret, Jesús se encontró con pescadores cansados. Habían trabajado toda la noche sin resultado. Entre ellos estaba Simón, a quien después llamaría Pedro. Jesús entró en su barca y le pidió alejarse un poco de la orilla. Allí comenzó a enseñar, y después, con una sonrisa firme, le dijo: «Echa la red». Pedro obedeció, aunque con escepticismo. Al instante, las redes se llenaron hasta el borde, casi rompiéndose. Ante tal milagro, Pedro cayó de rodillas, abrumado por la santidad que tenía delante. Aquel día, Jesús no solo llenó las redes, llenó también el corazón de hombres que lo seguirían hasta la cruz. El llamado de los discípulos fue poderoso, pero no impuesto. Cada uno reconoció en Jesús algo superior al deber y a la norma, un amor irresistible. Mateo, el recaudador de impuestos, dejó las monedas sobre la mesa. Andrés, Santiago y Juan abandonaron las barcas sin mirar atrás. Lucas describe esas renuncias no como pérdidas, sino como liberaciones. Los que seguían a Jesús descubrían que no estaban perdiendo nada, sino recuperando todo lo que el pecado había robado. La fe se volvió su brújula, y el Maestro, su horizonte. Los días de Jesús en Galilea estuvieron marcados por prodigios y controversias. Allí curó a un leproso con un toque, desafiando las leyes rituales que prohibían siquiera acercarse. Mientras los presentes retrocedían con temor, el enfermo sintió que la piel muerta resucitaba bajo sus manos. Más tarde, sanó al paralítico que descendieron por el techo, perdonándole primero los pecados antes de sanar su cuerpo. Los escribas se escandalizaron. Jesús reveló que su poder no solo curaba, sino redimía. Él no vino a remendar la tela vieja de la religión, sino a ofrecer un manto nuevo de gracia.
Su mensaje no buscaba complacer al sistema, sino quebrantarlo. Mientras los fariseos contaban normas, él contaba historias de perdón. Caminaba entre los marginados, hablaba con publicanos y prostitutas, abrazaba a los olvidados. Lo llamaban blasfemo, glotón y amigo de pecadores. Pero en sus acciones se revelaba la razón misma de su encarnación, traer consuelo a los que el mundo desprecia. Lucas, con su mirada médica y compasiva, deja ver el énfasis en los pobres, los enfermos y las mujeres. Nadie quedaba fuera de su misericordia. En cada pueblo que visitaba, Jesús dejaba una marca invisible. No todos lo aceptaban, pero nadie permanecía igual. En una ocasión, mientras caminaba por un campo de trigo en sábado, sus discípulos arrancaron espigas para comer. Los fariseos lo criticaron, pero él les enseñó que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cada frase era dinamita espiritual que derribaba estructuras de piedra. Jesús sembraba libertad donde había esclavitud, gracia donde antes había miedo. Por eso, el contraste entre él y los líderes religiosos crecía como tormenta inevitable. Pero entre las multitudes también había esperanza genuina. Personas sencillas encontraban en él la ternura que nunca recibieron. Lucas narra que quienes lo tocaban, aunque fuera solo el borde de su manto, quedaban sanos. Desde niños hasta ancianos, desde mendigos hasta extranjeros, todos hallaban restauración. No pedía títulos ni ofrendas, pedía fe. Cada sanidad era un mensaje directo al corazón: el reino de Dios no vendrá con pompa, sino con compasión. El capítulo de su ministerio en Galilea marca un antes y un después. Lo que empezó en el desierto con tentaciones termina entre los hombres con milagros. El Dios que resistió al enemigo ahora toca la miseria humana con manos de ternura. Lucas nos muestra un Salvador que no se distancia, sino que camina con nosotros, que come con nosotros, que escucha. Su mirada no condena, transforma. Sus palabras no destruyen, sanan. Y su paso por la tierra no deja polvo, sino huellas luminosas hacia el cielo. El Hijo del Hombre había venido para servir, no para ser servido. Cada día avanzaba una escena más del drama divino, y aunque los poderosos no lo comprendían, los corazones quebrantados sabían que algo irreversible había comenzado. El Evangelio de Lucas en este punto late con emoción pura: los pobres reciben esperanza, los pecadores encuentran perdón, y el mundo ve entre sus calles al Dios vivo hecho carne. El cielo ha descendido a la tierra, y su nombre es Jesús. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El sol caía sobre las colinas de Galilea y el polvo del camino se mezclaba con las voces de las multitudes. Cada paso de Jesús atraía a más seguidores, enfermos, curiosos, y corazones cansados que veían en él una esperanza. A diferencia de los reyes que marchaban con ejércitos, este caminaba rodeado de mendigos y madres con sus hijos. Su presencia transformaba los caminos en templos y los valles en altares. Había algo en su mirada que hacía sentir al más pequeño parte de una historia eterna. Lucas, con su precisión característica, describe cómo el mensaje del Maestro cambia de tono. Ya no solo obra prodigios, sino que empieza a revelar los secretos del reino de Dios. Pero ese reino no se parece a las naciones poderosas de Roma ni a la opulencia de los palacios. Es un reino que crece dentro del corazón, donde los olvidados se convierten en herederos y los marginados en reyes. Jesús no anuncia un sistema nuevo, sino una realidad completamente distinta: el reinado de la gracia. Por las calles de Cafarnaúm se extendía el rumor de que aquel profeta sentaba a pecadores a su mesa. Publicanos, prostitutas, extranjeros, todos acudían con temor. En una cena en casa de Leví, el antiguo cobrador de impuestos, se reunieron rostros que la religión había descartado. Los fariseos observaban desde la distancia, murmurando sobre el escándalo. Pero Jesús, con un tono sereno, reveló el misterio de su misión: no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa simple declaración rompía siglos de exclusiones y abría un nuevo amanecer para los que vivían en sombra. Las parábolas comenzaron a ser su lenguaje favorito. Con palabras sencillas y una profundidad inagotable, Jesús enseñaba a ricos y pobres por igual. Un sembrador, decía, salió a sembrar.
La semilla caía en distintos terrenos, pero solo daba fruto donde había tierra buena. Esa historia era más que una metáfora agrícola, era una radiografía espiritual. El mensaje del reino se ofrecía a todos, pero solo germinaba en quienes abrían su corazón. Cada parábola era una semilla lanzada al alma humana, una invitación a dejarse transformar. Más adelante, Jesús habló de un hombre que preparó un gran banquete e invitó a muchos. Pero los invitados se excusaron con pretextos, negocios, tierras, bodas. Entonces el Señor ordenó llamar a los pobres, los cojos y los ciegos. Aquella parábola revelaba el núcleo del Evangelio de Lucas: los olvidados son los primeros en el reino. Lo que el mundo desecha, Dios exalta. En esa narrativa, la compasión se convierte en la moneda celestial. Quizás por eso tantos corazones rotos encontraron en él un refugio que ni la riqueza ni la ley podían ofrecer. Lucas, el narrador médico, observa con detalle cómo Jesús no pasa de largo ante el cortejo fúnebre de una viuda. Su único hijo yacía muerto sobre la camilla. Nadie habló, nadie pidió nada. Sin embargo, Jesús se acercó, tocó el féretro y ordenó al joven levantarse. El muchacho abrió los ojos, y el llanto se transformó en grito de alegría. Ese fue el reino en acción, la vida venciendo a la muerte, el consuelo irrumpiendo en lo imposible. En otra jornada, una mujer pecadora entró llorando a una casa donde él comía con fariseos. Cayó de rodillas, rompió un frasco de perfume y comenzó a ungir sus pies con lágrimas. Aquellos hombres, llenos de juicio, murmuraban indignados. Pero Jesús, con la templanza del que conoce el alma, declaró que donde hay mucho perdón, hay mucho amor. Su reino no se edifica con méritos, sino con perdón. En ese gesto quebrantado y amoroso, todo el cielo se inclinó. En aquel instante, una vida marcada por el pecado fue transformada por la gracia. El reino de los olvidados también es el reino de los milagros silenciosos. No todos los prodigios fueron espectaculares. Algunos ocurrieron en miradas, en abrazos, en palabras que daban sentido a los días grises. Un niño recibió alimento multiplicado. Una madre vio sanado a su hijo. Un endemoniado volvió a hablar con lucidez. Pero lo más asombroso era la atmósfera que quedaba después del milagro: paz. Esa paz que supera el entendimiento llenaba aldeas enteras, como un aroma invisible del espíritu. Jesús comenzó a enseñar que el reino no llegaría con señales visibles ni con tronos políticos. Dijo que el reino de Dios estaba entre ellos, dentro de ellos. Era un fuego interior que transformaba lo ordinario en sagrado. Cada parábola, cada palabra y cada sanidad apuntaban a esa realidad interior. Lucas sabía que esos relatos eran más que historia, eran anatomía espiritual. Como un médico divino, Jesús tocaba lo invisible en cada corazón, despertando lo eterno en medio de lo cotidiano. Lucas muestra que este reino trastornaba el orden establecido. Los ricos eran invitados a compartir con los pobres, los poderosos a humillarse, los sabios a volverse como niños. Las jerarquías se invertían. Lo que el mundo consideraba debilidad, Dios lo convertía en fortaleza. En este reino, el valor no se medía por títulos, sino por misericordia. Los primeros eran los últimos, y los últimos, los primeros. Nadie estaba fuera del alcance de su abrazo, ni siquiera quienes se consideraban irredimibles. Entre los muchos encuentros del Maestro, hubo uno que Lucas narra con especial ternura, el de la mujer encorvada. 18 años había vivido mirando el suelo, incapaz de enderezarse. Jesús la vio entre la multitud, la llamó y puso sus manos sobre ella. Al instante, su espalda se enderezó como si el tiempo retrocediera. El gozo la invadió y alabó a Dios. Los líderes religiosos protestaron, porque era sábado. Pero el Maestro respondió que era más justo liberar a una hija de Dios que apegarse a una tradición vacía. Así se revelaba otra vez el reino de los olvidados, justicia que libera, no que oprime. Otro día, mientras viajaba hacia Jerusalén, 10 leprosos se acercaron desde lejos, pidiendo compasión. Jesús no se tocó el rostro ante el hedor, no dio un paso atrás, simplemente les ordenó ir a mostrarse a los sacerdotes. En el camino, la piel de aquellos hombres se volvió limpia. 9 siguieron su camino, pero uno, un samaritano, regresó gritando agradecimiento. Cayó postrado a los pies del Maestro, y Jesús le dijo que su fe lo había salvado. En ese gesto, el Evangelio se expande más allá de las fronteras de Israel. El reino no pertenece a una nación, sino a todo aquel que cree.
El mensaje se volvía cada vez más claro: el amor de Dios no distinguía clases ni méritos. Los milagros no eran recompensas, sino expresiones de gracia. Aquella idea derrumbaba siglos de prejuicio y religiosidad. Los pobres, los pecadores, los impuros, todos podían acercarse. Jesús no requería pureza previa, él mismo santificaba con su cercanía. Ese era el nuevo orden divino: los que el mundo desprecia son el tesoro del reino. Lucas subraya este principio con delicadeza: la misericordia es el centro mismo del plan redentor. Las parábolas se hacían cada vez más personales. Un día, Jesús habló de un pastor que dejó 99 ovejas para buscar una sola. Otro día, de una mujer que barrió toda su casa hasta hallar una moneda perdida. Finalmente, contó la historia de un hijo que tomó su herencia y la desperdició, pero fue recibido con abrazos cuando regresó arrepentido. Cada historia era un espejo en el que los oyentes podían verse reflejados. En todas ellas, la misma conclusión resonaba: la misericordia de Dios supera cualquier extravío humano. El reino de los olvidados no se impone con fuerza, se ofrece con ternura. Es un reino que se deja descubrir por el humilde, pero confunde al arrogante. No exige perfección, sino arrepentimiento. No promete tronos, sino consuelo. Jesús no anunció leyes, anunció corazones transformados. Cada parábola era un latido de amor divino. Lucas lo entendió y lo escribió con reverencia, sabiendo que ese mensaje, más que doctrina, era el retrato del alma de Dios. El paso de Jesús por la tierra fue el paso del reino entre los hombres. A donde iba, traía dignidad a los despreciados y esperanza a los derrotados. Su presencia derribaba muros invisibles construidos por siglos de prejuicio. Todo aquel que se acercaba a él experimentaba restauración. En los caminos, los campos, los hogares, el reino de Dios germinaba sigiloso, como semilla que gana fuerza en el silencio antes de florecer. Así lo describe Lucas, el evangelista de la misericordia divina. Su pluma humana capturó el alma de un Dios que se acerca sin condición. El reino de los olvidados es el reino de la esperanza, una realidad que sigue viva hoy, en cada alma dispuesta a abrir las puertas del corazón. Porque aquel que se inclinó para levantar a los caídos sigue caminando entre nosotros, buscando los suyos entre el polvo del mundo. Su reino no termina, sigue creciendo entre lágrimas y fe, allí donde alguien se atreve a creer. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer de un nuevo día encontraba a las multitudes esperando en las orillas del lago, con la esperanza de ver al Maestro. La fama de Jesús se había extendido como fuego entre los campos y las ciudades. Desde regiones lejanas llegaban enfermos cargados en camillas, madres que llevaban a sus hijos en brazos y hombres desesperados en busca de un toque sanador. Todo aquel que lo escuchaba percibía algo más profundo que palabras, una corriente de vida que transformaba el aire mismo. Lucas, atento narrador de la compasión divina, recoge con precisión médica los detalles de estos prodigios que estremecieron la fe de los hombres. El primer milagro que registra este periodo fue el de un siervo al borde de la muerte. El súplica no vino de un pariente, sino de un centurión romano. Aquel soldado extranjero, acostumbrado a dar órdenes, se acercó con humildad. Envió mensajeros diciendo que no era digno de recibir a Jesús en su casa, pero confiaba en su palabra. Di una palabra, y mi siervo sanará, fue su ruego desde la distancia. Jesús se maravilló ante esa fe incontaminada por la religión y, sin tocarlo, pronunció la palabra que devolvió la vida. Cuando los criados regresaron, hallaron al siervo sano. La autoridad del cielo había hablado y la enfermedad se rindió. Poco después, en una pequeña aldea llamada Naín, la procesión de la muerte se encontró con el Señor de la vida. Una viuda caminaba tras el cuerpo de su único hijo, rodeada por los sollozos del pueblo. Jesús, al verla, sintió una compasión tan intensa que se detuvo. Sus ojos se llenaron de ternura y poder. Tocó el féretro, y el silencio absoluto dominó la escena. Con voz fuerte dijo: «Joven, levántate». El muerto se incorporó, y la madre cayó de rodillas, llorando de gozo. Las calles de Naín se llenaron de gritos de alabanza. Aquel día, la muerte retrocedió ante la vida encarnada. El rumor de sus milagros llegó a todas partes, incluso a la celda de Juan el Bautista.
Desde la prisión, el profeta envió mensajeros para preguntar si él era el Mesías esperado o si debían esperar a otro. Jesús no respondió con palabras de defensa, sino con hechos. Mientras hablaba, sanaba a ciegos, curaba a leprosos, levantaba a cojos y liberaba a endemoniados. Les dijo que contaran lo que habían visto, no lo que habían oído. Esa fue la evidencia del reino, milagros como testimonio del amor de Dios manifestado en la tierra. Incluso el más grande de los profetas debía ahora reconocer que la gracia tenía un rostro. Lucas describe cómo los milagros no eran solo señales externas, sino revelaciones internas. Cada prodigio mostraba una faceta del carácter divino. En uno de sus viajes, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó entre la multitud. Había gastado todo en médicos sin hallar alivio, y sin embargo, algo en Jesús despertó en ella la fe de tocar su manto. En medio del bullicio extendió su mano y rozó la orla de su vestidura. En ese instante sintió que la fuente de su dolor se detenía. Jesús se volvió y, mirándola con ternura, la llamó hija. No solo la sanó físicamente, sino que la restauró como persona ante una sociedad que la había marginado. Cada curación relatada por Lucas está impregnada de significado espiritual. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, no lo hizo por espectáculo ni para demostrar poder. Lo hizo porque la compasión divina no distingue fronteras. Al enviarles a presentarse ante los sacerdotes, los purificó en el camino. La fe actuó antes del resultado, y el milagro sucedió en la obediencia. Pero solo uno regresó para agradecer, un samaritano. Su gratitud se convirtió en la enseñanza más grande. No basta ser curado del cuerpo, es preciso ser transformado en el alma. Aquel hombre extranjero se convirtió en símbolo de una fe que trasciende toda barrera religiosa. En otra ocasión, el poder del cielo se manifestó ante la multitud cuando un grupo de amigos bajó a un paralítico desde el techo de una casa para ponerlo a los pies del maestro. Lucas cuenta con detalle la escena. El gentío era tan grande que no había entrada posible, pero la fe encuentra siempre un camino. Jesús, viendo el esfuerzo y el amor de aquellos hombres, declaró primero el perdón de los pecados del paralítico. Los fariseos murmuraron, escandalizados de que un hombre reclamara autoridad divina. Entonces, para demostrar que el poder de perdonar y sanar es uno solo, mandó al paralítico levantarse. El hombre saltó frente a todos, llevando su lecho en los brazos. El asombro recorrió la multitud como un fuego invisible. Una de las historias más asombrosas que Lucas narra es la de la tormenta en el lago. Los discípulos, agotados por una jornada larga, navegaban mientras Jesús dormía. De pronto, vientos huracanados azotaron la barca, y las olas amenazaron con hundirla. Gritaron de miedo, pero él se levantó y reprendió al viento y al mar. En segundos, la calma cubrió las aguas. El silencio posterior era más aterrador que la tempestad. Mirándose entre sí, los discípulos se preguntaban, ¿quién es este, que aun los vientos y las olas le obedecen? En esa pregunta se resumía la revelación de toda gloria, el Creador caminando entre su creación. A los pies de la montaña, otro milagro sacudió la incredulidad de la gente. Un hombre poseído por una multitud de espíritus se arrojaba entre sepulcros, encadenado y olvidado. Nadie podía dominarlo. Pero cuando Jesús pisó el suelo de aquella región, el endemoniado cayó ante él reconociendo su autoridad. Con una simple orden, las tinieblas abandonaron el cuerpo del hombre. Al día siguiente, quienes lo habían conocido lo hallaron vestido y en su juicio. Los habitantes sintieron temor, porque la santidad siempre provoca reverencia. El hombre liberado, sin embargo, quería seguir al maestro, pero Jesús le pidió quedarse y dar testimonio. El milagro no termina en la sanidad, florece en la misión. Lucas hace notar que Jesús no realizaba prodigios por ostentación. Cada acto de poder era un acto de ternura. Cuando un ciego de Jericó gritó su nombre entre la multitud, muchos intentaron callarlo. Pero Jesús se detuvo. Pidió que lo trajeran y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El hombre pidió ver. El cielo se abrió en un instante invisible, y la oscuridad que lo había acompañado toda una vida se disipó. La primera imagen que sus ojos contemplaron fue el rostro del Salvador. Y éste, más que la vista, le dio dirección. Desde ese día, aquel hombre siguió su camino glorificando a Dios. A cada paso, los milagros se hacían más audaces, pero también más personales. Jesús no buscaba masas que lo admiraran, sino corazones que creyeran.
En las aldeas se hablaba de él como de un profeta incomparable, pero quienes lo conocían sabían que era más que eso. No traía solo poder, traía compasión. No solo imponía manos, abría el alma. Lucas narra con devoción esa combinación de autoridad y ternura. En un mundo acostumbrado a ver a los poderosos imponerse, el Mesías se revelaba sirviendo. Su fuerza no era dominio, era amor. Los milagros no eran un fin, sino el lenguaje del cielo para revelar el corazón del Padre. Cada sanidad, cada expulsión de demonios y cada resurrección eran señales del reino acercándose. Jesús no curaba solo por aliviar, sino por anunciar que la restauración total estaba en marcha. Los enfermos eran restaurados, los pobres dignificados, los ciegos iluminados. Lucas entendió que esos prodigios no solo satisfacían la curiosidad, sino que exigían una decisión, creer o rechazar la manifestación viva de Dios. Aun con toda la gloria que rodeaba su ministerio, Jesús nunca buscó reconocimiento. Al contrario, a menudo pedía silencio después de sanar. Sabía que la fe no crece en la admiración superficial, sino en la humildad. Sus verdaderos milagros ocurrían en lo profundo, donde nadie más podía ver. Porque más grande que resucitar un cuerpo era resucitar un corazón muerto. Más poderoso que abrir los ojos físicos era abrir el entendimiento espiritual. Ese era el propósito de cada maravilla, restaurar la relación rota entre Dios y el hombre. Cada historia de sanidad relatada por Lucas tiene un eco que atraviesa los siglos. Escucharla hoy es sentir aún la corriente viva de aquel poder que no se ha extinguido. El Jesús de los caminos polvorientos sigue siendo el mismo, obrando en el silencio de los corazones y levantando a los que sufren. Sus milagros no fueron solo hechos pasados, sino promesas vigentes. Y si permites que la fe toque su manto, ese mismo poder puede obrar también en ti. Así de vasto, así de cercano, es el reino que Él trajo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El viento del desierto soplaba suave sobre los caminos polvorientos mientras Jesús levantaba la vista hacia el horizonte. Frente a él se extendía el largo sendero que conducía a Jerusalén, la ciudad que asesinaba a los profetas y que ahora aguardaba, sin saberlo, al Redentor del mundo. Lo que estaba a punto de comenzar no era solo un viaje geográfico, sino una marcha espiritual hacia el cumplimiento del plan eterno. El Maestro sabía que cada paso lo acercaba al dolor y, al mismo tiempo, a la gloria. Su rostro reflejaba determinación divina y ternura humana, caminaba hacia la cruz por amor. Lucas nos relata este tramo del Evangelio con un tono solemne. Ya no se trata de simples milagros ni parábolas, sino de la revelación más profunda del carácter de Jesús frente al rechazo, la injusticia y la incredulidad. Su caminar se convirtió en una lección viviente, una enseñanza entre lágrimas y esperanza. A medida que ascendía hacia Jerusalén, multitudes lo seguían, sin comprender completamente el destino de aquel viaje. Muchos esperaban poder, otros ansiaban revolución, pero el reino que él traía no se levantaría con espadas, sino con un sacrificio. El camino comenzó en Galilea, donde dejó atrás la tranquilidad de sus primeros años de ministerio. A lo largo de los senderos, enseñaba con más intensidad que nunca. Las parábolas se volvieron reflejos de la eternidad en lo cotidiano. Hablaba del buen samaritano que no pasó de largo ante el dolor y de cómo el verdadero prójimo es aquel que extiende su compasión más allá de los límites religiosos. Lucas subraya esa historia para recordarnos que el amor redentor no tiene fronteras. Cada parábola, en este tramo, se convierte en un anuncio velado de la cruz que se aproxima. Jesús no solo enseñaba el reino, lo vivía a cada instante. En un día de camino, llegó a la aldea de Betania, donde lo esperaban Marta y María. Mientras una se preocupaba por servir, la otra se sentaba a sus pies para escucharlo. Con palabras suaves, Jesús enseñó que la verdadera devoción no consiste en la multitud de acciones, sino en la atención del corazón. En sus ojos brillaba la ternura de un amigo que sabía que, en poco tiempo, esas mismas mujeres lo verían morir. No había prisa en su voz, aunque la muerte ya lo aguardaba. Su calma era la paz de quien camina en perfecta obediencia. Más adelante, en el camino, un grupo de discípulos le pidió que les enseñara a orar. Entonces pronunció aquellas palabras que abrirían los cielos para siempre, una oración breve pero perfecta.
No fue una fórmula, fue una invitación a la intimidad. Les enseñó a llamar Padre al Todopoderoso. Les habló de perdón, de provisión y de rendición a la voluntad divina. Para Lucas, ese momento representa el corazón palpitante del Evangelio, el vínculo entre Dios y el hombre restaurado por amor. No se ora desde el deber, se ora desde el encuentro. A medida que avanzaba, la oposición se hacía más fuerte. Los fariseos y escribas lo espiaban, buscando motivos para acusarlo. Le reclamaban cada sanidad en sábado, cada comida con pecadores, cada palabra que rompía sus tradiciones. Jesús, con mirada serena, respondía con parábolas que desenmascaraban la hipocresía religiosa. Les contó de aquel hombre rico que vivía en lujo, mientras el mendigo Lázaro moría a su puerta. Cuando la eternidad invierte las posiciones, el primer lugar lo ocupan los humildes. Así enseñaba que la vida humana no se mide por posesiones, sino por la misericordia repartida. El viaje hacia Jerusalén también fue un trayecto de despedidas y encuentros. En un poblado, 10 leprosos vinieron a su encuentro implorando compasión. Sin tocarlos, les ordenó ir a mostrarse a los sacerdotes. Y, mientras iban, fueron limpiados. Pero solo uno regresó a agradecer, un samaritano. Jesús se entristeció al ver que la mayoría había recibido la bendición sin reconocer al dador. Ese episodio, narrado con detalle por Lucas, ilustra la soledad de Cristo en medio de la multitud. Muchos buscan el milagro, pocos buscan al Salvador. El tiempo avanzaba, y con él aumentaba la presión espiritual. La tensión entre el cielo y la tierra crecía. Jesús comenzó a hablar con más claridad sobre su muerte. Sus discípulos lo escuchaban, pero la incomprensión los envolvía. Pensaban en tronos, él hablaba de entrega. Mientras subía por los montes de Judea, el aire se volvía más pesado. Aún así, seguía sanando, seguía amando. En medio de los viajes, bendecía a jóvenes, abrazándolos uno por uno. Cuando alguien intentó alejarlos, él declaró que de los tales es el reino. Cada gesto era un anuncio silencioso del carácter del cielo, pureza, ternura, entrega. Lucas describe un momento particularmente desgarrador mientras Jesús se aproxima a Jerusalén. Al ver la ciudad desde lo alto, detiene sus pasos. Sus ojos se llenan de lágrimas. Sabe que esa misma ciudad lo rechazará, que sus calles se mancharán con su sangre. Si comprendieras tú, al menos en este día, lo que te puede traer la paz, exclamó con voz quebrada. Esa escena es una de las más humanas en todo el Evangelio. Un Dios que llora, no por su destino, sino por el corazón endurecido de los hombres. El amor divino llorando por quienes lo rechazan. En el transcurso de ese último tramo, Jesús contó una historia que solo Lucas registró, la parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres subieron al templo a orar, uno exaltando su virtud, el otro reconociendo su miseria. Solo uno salió justificado. Con esa lección, Jesús derriba toda pretensión espiritual. En el reino de Dios, los humildes son exaltados y los soberbios derribados. Era un mensaje peligroso en una sociedad que adoraba las máscaras de la religión. Pero él no buscaba aprobación, sino corazones rendidos. El camino hacia Jerusalén no solo fue físico, fue el trayecto de la fe puesta a prueba. Lucas resalta cómo los apóstoles, paso a paso, eran llevados a entender que seguir a Cristo no era gloria inmediata, sino renuncia y servicio. Jesús les enseñó sobre el perdón, diciendo que perdonar no es una opción, sino el reflejo natural de quien ha sido perdonado. Les advirtió del peligro de la avaricia, de la hipocresía, del miedo. En cada enseñanza, el tono se volvía más urgente. Era el maestro preparando a los suyos para la oscuridad que pronto vendría. En el sendero polvoriento donde los pueblos pobres lo recibían con pan y aceite, también se levantaban voces hostiles. Algunos dirigentes tramaban su captura, temiendo su creciente influencia. Aún así, Jesús no cambió su paso. En cada mirada de odio, él veía almas necesitadas de redención. Su compasión no descansaba, ni siquiera ante el desprecio. Y mientras otros buscaban poder, él seguía anunciando un reino que pertenece a los que sirven. El Hijo del Hombre no buscó honores, sino cruces. A medida que Jerusalén se alzaba en el horizonte, el tono de la historia alcanzaba una solemnidad inquebrantable. Los discípulos empezaban a sentir una mezcla de emoción y temor. Habían visto milagros, habían escuchado palabras que cortaban el alma, pero no comprendían la magnitud de lo que iba a suceder.
Jesús caminaba delante de ellos, en silencio. En su mente se dibujaba la sombra de la cruz, pero en su corazón ardía la certeza de la victoria. La obediencia era su corona, y la salvación, su destino. El último tramo del recorrido fue también una caminata hacia la confrontación. En Jericó, un hombre pequeño de estatura llamado Zaqueo se subió a un árbol por curiosidad, solo para encontrarse cara a cara con la gracia. Jesús lo miró y le dijo que esa noche cenaría en su casa. La multitud murmuró al ver que el maestro entraba en casa de un pecador, pero allí, en medio de la comida, el corazón de Zaqueo se quebrantó. Prometió devolver lo robado y reparar su injusticia. Jesús sonrió. En esa escena, Lucas muestra el verdadero propósito del viaje: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada pueblo testigo de su paso fue marcado por la eternidad. Donde antes había desesperanza, ahora había fe. Donde había ceguera, ahora había comprensión. Jesús, el peregrino divino, avanzaba hacia el altar del sacrificio. Y aunque cada paso lo acercaba al dolor, también lo acercaba al triunfo del amor eterno. Lucas, con su pluma inspirada, relata este tramo del viaje con precisión emocional. No hay grandilocuencia, sino revelación. No hay tragedia, sino cumplimiento. La historia se apresta a su clímax, y el cielo mismo contiene el aliento. El Hijo del Hombre seguía su curso. Nadie podía detenerlo, porque caminaba con el firme paso del propósito celestial. En su paso, las sombras retrocedían, los corazones se abrían, y la esperanza florecía incluso donde la ley había secado la fe. Jerusalén lo esperaba, pero no con coronas de flores, sino con espinas. Sin embargo, detrás de la tragedia, el plan divino seguía intacto. Cada lágrima, cada paso, cada palabra, formaban parte del misterio eterno del amor redentor que el evangelista Lucas nos invita a contemplar con reverencia anticipada. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El aire de Jerusalén se llenaba de tensión mientras Jesús entraba montado en un burro. La multitud agitaba ramas de palma y gritaba hosanas, sin comprender que estaban aclamando al Cordero destinado al sacrificio. Lucas describe la escena con solemnidad: el Rey de los cielos cabalgando en humildad. Los mantos cubrían el suelo, los cánticos resonaban, pero en el rostro del Maestro no había júbilo humano. Sus ojos veían más allá de la fiesta, contemplaban la cruz que lo esperaba. Cada paso del animal sobre las piedras era un preludio del dolor y de la redención. Los enemigos del reino endurecían sus corazones. Los sacerdotes temían perder su poder, los fariseos perdían el control de las multitudes, y el tiempo de la traición se acercaba como una sombra inevitable. Jesús, con voz firme y corazón compasivo, continuó enseñando en el templo. Advirtió sobre la hipocresía, sobre los falsos maestros y sobre el juicio que se avecinaba. Cada palabra era una herida para quienes se negaban a creer. Lucas nos muestra a un maestro sereno, consciente de su destino y del cumplimiento de las Escrituras. No hablaba para defenderse, hablaba para despertar a los que aún podían escuchar. En la intimidad de la noche, en una habitación preparada, compartió con sus discípulos la última cena. El ambiente estaba lleno de una mezcla de calma y presagio. Jesús tomó el pan, lo partió y lo entregó como símbolo de su cuerpo que pronto sería quebrantado. Levantó la copa y habló del nuevo pacto en su sangre. Lucas, siempre atento al detalle humano, destaca el gesto de ternura y autoridad con el que miraba a cada uno de los presentes. Sabía que esa comunión no era un adiós, sino una promesa de eternidad. Mientras todos comían, el traidor ya había decidido entregar al Maestro por monedas sin valor eterno. El corazón de Jesús se estremeció en Getsemaní, donde el cielo pareció cerrar sus puertas. La noche era densa y el aire pesado como piedra. Se apartó apenas unos pasos de los suyos y cayó de rodillas. Su oración fue un clamor profundo que atravesó los siglos. La angustia lo cubrió como manto, su sudor se volvió sangre. Rogó al Padre si era posible evitar la copa del sufrimiento, pero en su voz no había rebeldía sino obediencia. Hágase tu voluntad. En esas palabras se selló la victoria antes de la cruz. Lucas narra este momento con un dramatismo contenido, mostrándonos al Hijo del Hombre enfrentando el abismo con amor perfecto.
Un ruido de pasos y antorchas rompió el silencio del huerto. Judas se adelantó encabezando la multitud, llevando en sus labios la señal de la traición, un beso. Aquel gesto de afecto se volvió símbolo de la perfidia humana. Los soldados apresaron al maestro mientras los discípulos huían despavoridos. Pedro, que había prometido fidelidad hasta la muerte, negó conocerlo 3 veces ante el amanecer. Cuando el gallo cantó, sus lágrimas ardieron como fuego en el pecho. Jesús, golpeado y encadenado, fue llevado ante las autoridades religiosas. Allí comenzó la injusticia más grande de la historia y, sin embargo, el cumplimiento más glorioso del plan divino. Ante el Sanedrín, los líderes lo acusaron de blasfemia. Frente a Pilato, de sedición. Y ante Herodes, permaneció en silencio. Lucas pinta la escena con tono sobrio, el inocente enfrentando la maquinaria de un imperio. Las voces del pueblo, manipuladas por los poderosos, clamaban por Barrabás. Pilato, incapaz de resistir la presión, cedió ante el tumulto. Jesús fue azotado, coronado de espinas y cargado con el madero. Sus hombros sangraban, su mirada no mostraba odio. Caminó por las calles estrechas hacia el Gólgota, llevando sobre sí no solo el peso de la cruz, sino el del mundo entero. Al llegar al monte, lo despojaron y lo clavaron entre 2 malhechores. Lucas resalta un detalle que atraviesa el alma, hasta en el sufrimiento, Jesús habla de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pronunciaron sus labios heridos. Esa frase resquebrajó los cielos y estremeció la creación. Mientras los soldados jugaban a la suerte por sus vestiduras, el Hijo de Dios se convertía en el sacrificio perfecto. A su lado, uno de los criminales lo insultaba, pero el otro reconoció su inocencia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, suplicó. Y la misericordia respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. En plena agonía, la gracia brilló más fuerte que el dolor. El cielo se oscureció al mediodía. La luz del sol se apagó y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El universo entero pareció contener el aliento. La tierra tembló bajo los pies de los hombres mientras el Salvador exhalaba su último suspiro. Lucas describe ese instante con respeto reverente. Jesús clamó con voz poderosa entregando su espíritu en las manos del Padre. La muerte fue vencida en su propio terreno. El centurión que lo vigilaba cayó de rodillas, reconociendo su inocencia divina. El monte del Gólgota se convirtió en el altar donde se selló la redención del mundo. José de Arimatea, un hombre justo y temeroso de Dios, pidió el cuerpo del Maestro. Lo envolvieron en lienzos y lo colocaron en una tumba nueva excavada en la roca. Las mujeres que lo habían seguido observaron de lejos, con el corazón destrozado. La piedra fue sellada, los guardias apostados, y el silencio descendió sobre Jerusalén. Era el sábado de la tristeza, el día en que el cielo pareció guardar luto. Nadie comprendía que ese reposo era el preludio de una gloria sin igual. Las promesas parecían muertas, pero la fe, aunque pequeña, aún ardía en algunos corazones. Al amanecer del primer día de la semana, la oscuridad comenzó a disiparse. Las mujeres llegaron al sepulcro con aromas y lágrimas. Pero al llegar, el milagro ya había comenzado. La piedra estaba removida. 2 hombres con vestiduras resplandecientes se presentaron ante ellas, y sus palabras rompieron la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El sepulcro vacío era la evidencia eterna de la victoria. Lucas describe el asombro, el temor y el júbilo mezclados en una escena que ninguna mente humana pudo haber imaginado. La muerte había sido derrotada. Las mujeres corrieron a contar lo sucedido, pero los apóstoles dudaron. Pedro, aún dolido por su negación, corrió al sepulcro y vio solo los lienzos. El silencio del lugar era el más elocuente de todos los mensajes. Jesús ya no estaba allí. El cielo había abierto una nueva era. La resurrección no era un mito, era una revolución espiritual. Lucas enfatiza la sensibilidad de los testigos, su desconcierto, su incredulidad inicial y su posterior explosión de fe. Lo que empezó en llanto terminó en alabanza. El Hijo del Hombre había vencido. En el camino de Emaús, 2 discípulos caminaban tristes, sin comprender el misterio. Un viajero se unió a ellos, y mientras hablaban, sus corazones se encendieron. Al partir el pan, lo reconocieron. Era el Señor resucitado, caminando una vez más entre los suyos. Lucas, el narrador de la misericordia, plasma en ese hecho la ternura divina. Cristo no se aparece primero a los poderosos, sino a los abatidos.
El resucitado vuelve a encender las brasas de la fe apagada. Y cuando desapareció de su vista, los discípulos regresaron corriendo, llenos de gozo, para anunciar que la vida había vencido. Días después, Jesús se presentó ante todos en medio de ellos. Les mostró sus manos y sus pies, comió con ellos, habló de paz. Su presencia disipó toda duda. Las heridas en su cuerpo eran la firma del pacto eterno, las marcas del amor que no se extingue. Luego los bendijo y los envió al mundo con poder y esperanza. Lucas cierra su evangelio mostrándolo ascendiendo a los cielos, no como un adiós, sino como el inicio de una nueva etapa. El cielo recibió al Hijo, y la tierra recibió el Espíritu. El ciclo se completaba. La historia de la salvación había llegado a su cumbre. El evangelio de Lucas termina, pero su mensaje nunca lo hace. La cruz, la tumba y la gloria eterna no son solo capítulos del pasado, son las puertas abiertas del presente. El médico que escribió la misericordia nos dejó un testimonio inmortal del amor que venció al pecado y a la muerte. Jesús, el Hijo del Hombre, continúa siendo el Salvador del alma cansada. Quien lo busca con fe, lo encuentra vivo. Esa es la verdad que cambió la historia, la que sigue transformando corazones siglos después, la que tú también puedes abrazar hoy. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.